a leer Hebreos capítulo 6, carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 1, así dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, gracias a los méritos de nuestro Señor y Salvador, hoy podemos estar delante de tu presencia, reunidos como iglesia. Nosotros que antes éramos enemigos, antes nosotros éramos aborrecibles y aborrecíamos a todos, y hoy somos parte de tu familia, de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, bendito Dios. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos tu soberanía, que tú le revelas tu palabra a quien tú quieres, esa revelación especial que te ha placido a ti, oh Dios, revelarnos a nosotros, revelarnos tu voluntad, revelarnos a Cristo, para que te conozcamos tal cual tú eres, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a someternos a tu palabra, a reconocer tu palabra como la única autoridad suprema sobre nuestras vidas, Señor. Tu palabra es verdad y esa verdad hoy, Señor, te rogamos que nos santifique. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos leído recién, mis hermanos, que estos hermanos, esta comunidad, este grupo de cristianos con un trasfondo judío, a quien estaba dirigida esta carta que nosotros conocemos como la carta a los Hebreos, cristianos que habían dejado atrás su fe judía y estaban viviendo tiempos difíciles, tiempos de persecución. Siempre es bueno que entremos en contexto, en el contexto histórico, para saber por qué y cuál es el propósito de que el autor de esta carta, que desconocemos quién es el autor humano de esta carta, pero sabemos que es el Espíritu de Dios, el autor intelectual de esta carta. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, recordábamos que hace un par de semanas atrás, al final veíamos que por causa de la inmadurez de estos cristianos estaban a punto de apostatar algunos y algunos ya se habían apartado de la fe. La inmadurez por la falta de conocimiento de quién es Cristo. La falta de conocimiento los llevó a la inmadurez y la inmadurez los llevó a la falta de discernimiento. Por eso en este capítulo 6 que hemos leído, los primeros 3 versículos dice, dejando atrás ya los rudimentos, dejando atrás ya las enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Estaba diciendo que se habían quedado estancados en el conocimiento de Cristo. El autor de esta carta los exhorta, diciéndoles que ya no sean inmaduros, que ya con el tiempo que llevaban en el camino del Señor, en el cristianismo, ya debían ser maestros, pero todavía se comportaban como niños espirituales. Fíjense qué importante es el conocimiento, mis hermanos. No solamente es importante la oración, no solamente es importante una vida devocional a Dios, sino es importante el conocimiento. Por medio del conocimiento de Dios podemos saber quién es Dios. Pero cuando hablo de conocimiento, no solamente hablo del conocimiento intelectual, sino del conocimiento experimental con Dios. Saber quién es Dios, saber quién es Cristo. Y continúa en el segundo versículo de esta carta, del capítulo 6, dice, dejando atrás ya la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Dejemos atrás esto y avancemos. Una de las características
distintivas de los cristianos inmaduros es que no avanzan en el conocimiento, continuamente están aprendiendo, continuamente hay que hablarles del arrepentimiento, continuamente hay que hablarles y es pecado esto o no es pecado lo otro. Está bien que cuando cantemos levantemos la mano o que la tengamos abajo. ¿Y cómo será aquello de la resurrección de los muertos? ¿Resucitarán los muertos? Decían aquellos cristianos en aquel tiempo, ¿o no? Había mucha confusión en ellos. Y dice, dejemos atrás las doctrinas elementales y avancemos en el conocimiento, profundicemos. Lo mismo podemos decir nosotros con nuestra vida cristiana en estos tiempos, en la iglesia de estos tiempos. Hermanos que todavía necesitan saber las enseñanzas elementales del cristianismo. Ni siquiera las saben. Ya las sabemos. Bueno, avancemos en el conocimiento del Señor. El autor de la carta dice, hay mucho más para aprender, pero ustedes no van a entenderlo por su inmadurez espiritual. La inmadurez por la falta de las responsabilidades en la vida espiritual. Un cristiano tiene que ser responsable. Como cristianos debemos ser responsables con lo que la palabra de Dios nos demanda. Las personas que son inmaduras son irresponsables, porque solamente una responsabilidad puede hacer a alguien maduro. Tenemos que vivir nuestra vida como cristiano. Ahora apliquemos esta primera exhortación a nuestra propia vida, de manera responsable. Las personas que no pueden retener las enseñanzas y nunca avanzan en el conocimiento, corren un peligroso, están en una zona de peligro, podríamos decir. Porque estas personas que nunca avanzan en el conocimiento, tienen un conocimiento muy básico, y a veces ni siquiera un conocimiento básico. Están en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque estas personas en el futuro pueden apartarse de la fe. Pueden abandonar la fe. Los hebreos, a quien estaba dirigida esta carta, muchos volvieron al judaísmo, a su antigua religión, porque eran tardos para oír. No me gustan las exhortaciones, no soporto una prueba. Yo he cambiado de religión, quizás decían ellos, para que me vaya mejor. Y si son tardos para oír, son tardos para aprender, también van a ser tardos para obedecer. Al no tener conocimiento de lo bueno, esto es lo bueno, la palabra de Dios. Si uno no tiene conocimiento de lo bueno, entonces no tiene discernimiento. No sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y confunde lo bueno con malo y lo malo con bueno. Y para aquellos que no tienen conocimiento les es fácil abandonar la fe, dice, porque me da lo mismo. Me da lo mismo aprender o no aprender. Porque no pueden y no tienen conocimiento de la grandeza de Dios y el privilegio que significa ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, el cristianismo se reduce a una religión más. No tienen discernimiento. Por eso dice, avancemos en el conocimiento. Pero vamos a tocar el segundo punto, porque los siguientes versículos hablan de aquellos que cayeron de la gracia, aquellos que por la falta de conocimiento y la falta de discernimiento le daba lo mismo seguir a Cristo o abandonar a Cristo. Y me vuelvo al judaísmo, porque en el judaísmo, decían ellos, me iba mejor. No sufría tantas persecuciones, y nosotros podemos decir, o algún cristiano de este tiempo puede decir, yo antes cuando no iba a la iglesia me iba bien las cosas, y mi vecino que no va a una iglesia, ni ora, ni se congrega, ni estudia, le va la vida mejor que a mí. Y
y altercamos contra Dios como lo hizo Asaf, se convirtió como en una bestia aquel salmista en el Salmo 73. Pero Dios después a él le mostró cuál es el fin de uno y el fin del otro. Vamos a leer los siguientes versículos. El versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo, dice, al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Versículo 7 voy a leer a continuación. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El versículo 8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Este capítulo de Hebreo es uno de los capítulos o de los pasajes de la Escritura más controversiales, mis hermanos. Aquí es donde se dividen muchas doctrinas. Aquí cuando muchos dicen la salvación se pierde. Hebreo lo acaba de decir, Hebreo 6. Aquellos que alguna vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero un día cayeron. Y dice, nunca más pueden levantarse. Nosotros tenemos que conocer, porque podemos encontrarnos con algunos hermanos que abrazaron la doctrina arminiana, que es de qué me está hablando el pastor. ¿En qué versículo, en qué libro? En el Antiguo o el Nuevo Testamento está Arminio. No, en la historia de la iglesia Arminio fue un teólogo y los seguidores de él decían que la salvación básicamente se puede perder. Pero nosotros entendemos que la salvación es del Señor. Nosotros entendemos que la justificación es eterna. Nosotros entendemos que la redención es eterna. Nosotros entendemos que fuimos constituidos por medio de un pacto como hijos de Dios y esa identidad es eterna, porque nuestro Salvador es eterno. Pero ¿de qué está hablando entonces Hebreos en esta sección de la carta? Aquellos que cayeron de la gracia, los que se apartaron de la fe, los que apostataron, son aquellos que se apartaron de la fe. Un día dijeron, ya no sigo más a Cristo. Ya no voy más a la iglesia, me cansó ya la iglesia, me cansaron los hermanos, me cansaron los pastores, no encuentro una iglesia perfecta. Aquellos que no conocieron las profundidades de los tesoros de la sabiduría de Dios, aquellos que no conocieron de los tesoros de la sabiduría de Dios que están escondidos en Cristo, le da lo mismo. Ellos miden el cristianismo porque cuánto problema tengo y si tengo menos problemas, si tengo más plata, sí, si tengo menos dinero ya no me conviene seguirle a Cristo. No pueden discernir y miden su vida espiritual de acuerdo a cómo están las circunstancias. Dios es amoroso y fiel si todo está bien. Dios deja de ser amoroso y fiel si las cosas no van bien. Porque desconocen las riquezas, los tesoros escondidos de la sabiduría de Dios que están escondidos en Cristo por la falta de conocimiento. Nunca profundizaron sus raíces en el amor de Dios, no están cimentados ni arraigados. Entonces, entendemos por qué muchos abandonaron la fe, muchos apostataron. Y a veces nosotros, aplicándolo a nuestro tiempo, por eso muchos se desaniman también. Dice, ¿para qué? Si las cosas nunca cambian, ¿para qué? Si a los demás parece que le va mejor y a mí todo sigue igual. Porque desconocen de las riquezas, de la sabiduría de Dios que están escondidas en Cristo.
ante la gran persecución, muchos hebreos de aquellos tiempos retrocedieron y volvieron a la fe judaica. Por eso en el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Voy a volver a leer los versículos que leí hace rato. Y asimismo gustaron de la buena palabra. Escuche bien, gustaron de la buena palabra de Dios. Se sentaron y dijeron, wow, qué palabra, qué predicación, qué promesa que hay en la Biblia. Gloria a Dios, dijeron un día. Qué hermosa promesa. Dice que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, un día se desanimaron, dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de creer en Dios, dejaron de congregarse y reunirse con los hermanos, volvieron a pecar, ya no se guardaron santo para Dios. Dice, es imposible, el versículo 6, tomando lo que dice el versículo 4, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe, ahí pone el ejemplo de dos terrenos, la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El versículo 8, pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida al fin de ser quemada. Una breve explicación de lo que acabamos de leer. Los que disfrutaron de los medios de gracia, está diciendo. Los que disfrutaron de la bendición de Dios. Asistían a una iglesia, quizás asistieron a una iglesia y un día recibieron un milagro. Dijeron, Dios me ama, Dios me sanó. Fueron iluminados. ¿De qué está hablando? Entendieron la palabra. Fueron iluminados, fue iluminado el intelecto con una revelación cognitiva, podríamos decir. Cristo murió por mí, dijeron ellos. ¿Sos salvo entonces? Eso no quiere decir que eran salvos. Uno puede recibir bendición, milagros, pueden tener conocimiento de la teología. Conocí la doctrina de la gracia. Soy reformado, entonces soy salvo. Hay un teólogo, un pastor que ya falleció, R.C. Sproul, cuenta en un video que está en las redes, cuando se refiere al texto que contó el Señor Jesucristo, que en el infierno va a haber lloro y crujir de dientes. Dice que son dos tipos de personas. Dice que los que van a crujir los dientes van a ser aquellos que en este mundo vivieron como impíos, incrédulos. Entonces allá en el infierno van a crujir los dientes, que es enojarse contra Dios. Dios, ¿por qué te atreviste a mandarme al infierno a mí? Pero los que lloran, el lloro de aquellos será de aquellas personas que un día estuvieron en una iglesia, conocieron la doctrina de Cristo, conocieron a Dios y se creían cristianos, pero no lo eran. Que vivían una doble vida. Eran cristianos, pero también vivían parte de su vida como impíos e incrédulos. Decía Sproul en ese video, en esa predicación, yo no quiero ser uno de ellos, porque yo voy a saber cuando esté en el infierno que Dios justamente me envió al infierno. Hermanos, que no seamos ninguno de nosotros aquellos que lloremos en el infierno. Es el momento ahora de tomar el cristianismo muy en serio. El cristianismo no se trata solamente de venir un domingo a la iglesia y sentarse y escuchar una predicación y gozarse y disfrutar de los deleites de la palabra de Dios y decir, bueno, yo ya pertenezco a una iglesia, soy de la doctrina reformada. Porque también este mismo pastor, este teólogo Sproul dice, escuche bien esta frase, voy a citarlo:
La palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón. Pero no puede estar en el corazón si primero no está en la mente. Podemos tener mucho conocimiento aquí. Así pasó, este era el caso con los cristianos, con aquellos hebreos que se apartaron. Gustaron de la palabra, gustaron de las bondades de Dios. Tenían conocimiento, decía, yo no soy como aquellos arminianos, yo soy reformado. Pero cuando vino la prueba, amaron más al mundo que a Cristo. La palabra de Dios dice, gustaron el don celestial, probaron, experimentaron la bondad de Dios. Claro que yo soy creyente. Dios hizo un milagro en mi vida. No es garantía que seas creyente por eso. Recayeron estos cristianos, estos semicristianos. Tropezaron. Volvieron a pecar. Negaron a Cristo en medio de la persecución. No lo eligieron a Él. Dice que es imposible que sean renovados para el arrepentimiento. Aparentemente se arrepintieron algún día. Dijeron, he pecado. Gracias por perdonarme, Señor. Pero seguían en una práctica habitual de pecado. Es imposible que puedan arrepentirse. Es como el ejemplo que dio Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23. No lo busque, por favor. Cuando el Señor Jesús dijo, en aquel día, en el día cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, cuando todos comparezcamos delante de Él, muchos me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre he profetizado, en tu nombre he predicado, podemos decir. En tu nombre he echado fuera demonios. En tu nombre hice muchos milagros. Jesucristo lo decía, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco, porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Esos no eran cristianos nominales, eran pastores, siervos de Dios quizás, pero eran perfectos desconocidos para el Señor. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, el texto muy conocido, escúchelo por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todo aquel que asiste a una iglesia son de Cristo. No todos aquellos que seamos miembros, aún podemos ser miembros activos de una congregación. Eso no nos garantiza que seamos de Cristo. Entonces, ¿qué nos garantiza que seamos de Cristo? Que permanezcamos en la fe, que permanezcamos con Él, que seamos creyentes maduros, que tengamos en primer lugar su nombre, que deseemos conocerle más por medio de su palabra. ¿Para qué? Para permanecer en su palabra. Estaba entre nosotros. Por eso Mateo 7, 21 al 23 es el día de la gran sorpresa. ¡Wow! Yo pensaba que era salvo. Mirá, el pastor no es salvo, van a decir. Mirá, el hermano tampoco es salvo. Pero sí, no faltaba ningún domingo. Nosotros a veces pensamos y escuchamos, decimos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero Jesucristo dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, dijo en Marcos capítulo 3, versículo 28. Los fariseos, cuando Jesucristo echaba fuera demonios, le dijeron que él era Belcebú y por eso expulsaba demonios. Y Jesucristo le dijo a esos fariseos religiosos,
que tenían una apariencia de piedad, aquellos que eran sepulcros blanqueados porque aparentaban estar impecables, pero dentro de ellos su corazón estaba muerto. Le dijo Jesús: la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará en este siglo ni el siglo venidero, o sea, nunca. Los que se apartaron un día del Señor dijeron: Cristo, no sos suficientemente salvador, por eso me voy. No sos suficientemente bueno, por eso te dejo. Esos, dice el autor de los Hebreos, están expulsados fuera de la gracia del Señor. Pero qué Dios tan malo, qué Dios tan bueno y misericordioso es nuestro Dios. El Salmo 1 a esos tipos de personas los llama los burladores, los escarnecedores, aquellos que conocen la palabra de Dios pero viven de acuerdo a su propia ley. Lo que dice Jesucristo, lo que dijo Jesucristo en Mateo 7, 21 y 23, los hacedores de iniquidad conocen la Biblia pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Se burlan del Señor. Así eran los fariseos. Así eran aquellos religiosos. Personas que conociendo a Dios pisotearon el nombre del Hijo de Dios. Personas que se hacían llamar cristianos y llevaban el nombre de Cristo por todo lado, pero hacían que los demás vituperen contra el nombre de Cristo. Para estos tipos de personas es imposible nuevamente que se arrepientan. Es imposible un verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, en la Biblia no hay grises. Se es blanco o se es negro, se está con Dios o estás con el diablo. En la vida cristiana también no hay grises. ¿Somos de Dios o somos del diablo? No podemos estar claudicando en dos caminos como en el tiempo del profeta Elías. Yo soy cristiano porque voy a una iglesia. Yo soy cristiano porque soy hijo del pastor. Yo soy cristiano porque soy pastor. Yo soy cristiano, debemos decir, porque mi carácter refleja a Cristo, porque mi manera de vivir refleja a Cristo, porque mi manera de hablar refleja a Cristo, porque mi bondad, los frutos del Espíritu de Cristo se hacen visibles. Personas que conociendo a Dios pisotearon el nombre de Dios. Son aquellos los mismos que le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz: si eres el Hijo de Dios, si eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Vituperaron el nombre de Cristo. En Isaías capítulo 5, va a aparecer el texto en la pantalla. Usted présteme atención, no vamos de Hebreos, va a salir el texto en la pantalla. Capítulo 5 de Isaías, versículo 1. En la nueva versión internacional dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo, dice Dios. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. Es lo que el autor de los Hebreos dice. Versículo 6. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, señal de maldición. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia,
pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró grito de angustia. ¿Qué tiene que ver Isaías? La viña somos nosotros. El cuidado es la gracia de Dios. Cuando alguien está en la viña del Señor, cuando alguien está en la iglesia del Señor, se le da la interpretación en el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo este texto? Que se pierde la salvación de ninguna manera. No todos los que conocen la palabra de Dios, no todos aquellos que disfrutaron de la protección de Dios son salvos, lo que nos está diciendo. No todos los que pertenecen a una iglesia local son verdaderamente creyentes, está diciendo eso. Se puede ser parte de la iglesia visible, pero no de la iglesia invisible. Los que estudiamos eclesiología sabemos de qué estamos hablando. El ejemplo de la viña es que el pueblo de Dios estaba bajo el cuidado de Dios, así como cuando uno pertenece a la iglesia del Señor. Estamos bajo el cuidado de Dios, estamos bajo el pacto de la gracia, estamos en terreno fértil como aquella viña. Uva silvestre significa que la viña produjo exactamente lo que ningún agricultor o aquel que cultivó la viña esperaría que produjera. Dios a esa viña, usando esa alegoría, le dio todo su amor, cuidado, tiempo, trabajo, inversión, y el resultado no fue el que él esperaba. En la iglesia somos cuidados por Dios, alimentados por Dios, edificados por Dios. Hay palabra, hay conocimiento, hay enseñanza, hay exhortación, hay disciplina. Pero a veces los resultados no son los que tienen que ser. Dice, juzgad ahora entre mí y mi viña. La pregunta es simple. ¿A quién le culpará por la cosecha de solo uvas silvestres? ¿La culpa acaso es del dueño de la viña? ¿O la culpa es de la viña? Decía Charles Spurgeon, o tú que profesas ser su pueblo, ¿qué más pudo Cristo haber hecho por ti? ¿Qué más pudo el Espíritu Santo haber hecho? Dice Spurgeon. Otra pregunta hace. ¿Qué promesa más rica? ¿Qué precepto más sabio? ¿Qué providencia más buena? ¿Qué paciencia más amable? Por eso el apóstol Pablo advirtió a los corintios. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, le dice a la iglesia, nosotros, Pablo y su equipo, como colaboradores de Dios, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios, los medios de gracia es la predicación de la palabra, es estar en la iglesia del Señor, es estar bajo la cobertura, si quieres llamarlo, del pacto de la gracia. Y a veces que dicen algunas personas, no me importa, yo vivo a mi manera. El Señor dice, le quitaré su vallado, ya no lo protegeré. Todo lo que el dueño de la viña debe hacer es detenerse ya de proveer protección, de esa protección especial a la viña. Y la viña entonces será consumida y hollada, pisoteada, quiere decir. El autor de los Hebreos está hablando a un grupo de personas que parecían cristianos, pero recayeron y dice ya nunca más. ¿Pero qué acaso Dios no es un Dios de nuevas oportunidades? ¿Pero acaso no es Dios aquel viejito de barba blanca que es indulgente siempre? En la disciplina bíblica, en la disciplina eclesiástica, vimos que la iglesia tiene la autoridad delegada por Dios, por Cristo, de quitar ese vallado al pecador que no se quiera arrepentir. Eso lo vimos en 1 Corintios 5 y cuando estudiamos la disciplina eclesiástica. Cuando aquel pecador, de lo que habló Jesucristo en Mateo 18 también, no se quiere arrepentir, entonces la iglesia tiene la autoridad dada por Dios de expulsarlo al pecador.
excomulgarlo. Y la palabra que usa Pablo es que ese pecador sea entregado a Satanás. Porque si no está en la iglesia del Señor, está a merced de Satanás. Ya no tiene un vallado que lo proteja. La iglesia tiene esa autoridad. Entonces, ¿qué está hablando? De que un verdadero cristiano puede perderse, como dicen muchos cristianos, que son cristianos evangélicos, pero que abrazaron la postura o la doctrina arminiana, que la salvación sí se puede perder. El autor de la carta a los Hebreos en el versículo 7 pone el ejemplo de dos terrenos. Podríamos decir del verdadero creyente y de aquel que parece creyente pero no lo es. Versículo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Ahí vemos el ejemplo de la viña. Dios envía lluvia sobre ese terreno y esa tierra produce una hierba. ¿Cómo dice que es la hierba? Provechosa, un buen fruto. Aquel cristiano que recibe la bendición de Dios y da frutos buenos. Da frutos buenos. ¿Y cuáles son los frutos buenos? Los frutos, las virtudes del Espíritu que dicen en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muestran características del carácter, valga la redundancia, de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos. Esos son los verdaderos cristianos, los que perseveran hasta el fin. Pero después está el ejemplo de los que nunca alcanzaron la salvación, aquellos que parecían cristianos, porque conocían de Cristo, porque sabían versículos, capítulos de memoria, sabían distinguir una doctrina falsa de la doctrina verdadera, pero su vida era diferente a esa doctrina. Eran teólogos intelectuales, un conocimiento, una revelación cognitiva, pero el corazón todavía estaba como de piedra. Dice el versículo 8, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada. El mismo terreno, en ese terreno cae lluvia, cuidado, como la vid, pero los frutos produce espinos y abrojos. Es reprobada. Cuando dice reprobada, está fuera del agrado de Dios. No son salvos. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, su destino final es el infierno. Es el infierno. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, mis hermanos. Esta palabra de exhortación no es para el que está sentado atrás, ni el que está sentado adelante, ni el que está a mi costado derecho, ni a mi costado izquierdo, sino es para mí, es para usted, para que se autoexamine qué tipo de cristiano es usted. Entonces el cristiano que viene a la iglesia como cuando va al súper a buscar la bendición que necesita. O aquel cristiano que el domingo dice voy a escuchar y ya cumplí, Dios. O es el cristiano que vive 24/7, todos los días, todas las horas, sometido a la palabra de Dios. Alguien dijo que lo que nosotros somos en lo secreto es lo que verdaderamente somos. Todo lo que mostramos públicamente, eso se llama reputación. Porque el Señor conoce no solamente las palabras que decimos, ni lo que aparentamos, sino lo que hay aquí. Así como los que apostataron, es imposible que se arrepientan verdaderamente. Los que fueron salvados, es imposible que se pierdan. Voy a repetirlo.
aquellos que apostataron, que parecían cristianos, se apartaron de la fe, es imposible que se arrepientan, que Dios les dé el arrepentimiento genuino nuevamente, aunque nunca lo recibieron. Los que fueron salvados, dice la carta del autor de los Hebreos, es imposible que se pierdan. Es imposible. La marca distintiva de los que son salvos es la perseverancia. Y esa perseverancia es la marca de los que son preservados por Dios. Voy a repetirlo. La marca que los distingue a los salvos es la perseverancia. Son como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol no anda de aquí para allá. Firmes, arraigados. Dice el Salmo 1. Y esa perseverancia no es algo propio, no es la fortaleza ni la capacidad humana de ese creyente. Esa perseverancia es la marca, es el sello de los que son preservados por Dios, así que toda la gloria es para Dios. Esa es la marca de los salvos, los que perseveran. Perseveran. Vienen fuertes vientos de prueba, se levantan tormentas y permanecen firmes porque el fundamento de ellos es Cristo, porque el fundamento de esa casa es la palabra de Dios. Pero aquellos que tienen un fundamento que no es Cristo ni es la palabra de Dios, entonces la primera prueba se vienen abajo. Los verdaderos amados por Dios son los salvos, la otra marca. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Aquellos que son amados por Dios. Versículo 9. Ahí marca, le habla el autor de la carta a los que estaban con una intención quizás de abandonar. Dice, pero en cuanto a vosotros, en cuanto a ustedes, le estoy hablando a ustedes, iglesia, dice, oh amados, amados, es como Dios dice, ustedes son mis amados. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Para ustedes no hay maldición. Para ustedes cosas mejores. ¿Y qué es para nosotros? Entonces Cristo. Esa es nuestra herencia. Nuestro tesoro es Cristo, mis hermanos. No es la oferta evangélica de algunos predicadores que te dicen lo mejor está por venir y lo mejor, dice, es tu 0 kilómetros, es tu casa, es tu aumento de sueldo. Lo mejor, nuestro tesoro, nuestra herencia es Cristo, el Hijo de Dios. Los que perseveran es la otra marca. Versículo 10. ¿Quiénes son los verdaderos salvos? Los que perseveran. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquellos que estaban con pocas fuerzas, aquellos que estaban sufriendo, nunca dejaron de servirle al Señor. Esos son los que perseveran. Mi hermano está hablando de usted. Está hablando de usted. Que a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la angustia, a pesar de todo, usted perseveró. Pero no es por usted, es por la gracia de Dios sobre usted, sobre su vida. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras de trabajo y amor que habéis mostrado. Eran aquellos hebreos, aquellos cristianos que llorando quizás no dejaban de servir a los santos, a los otros hermanos. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque estoy mal. Estos estaban siendo perseguidos de muerte. Estos cristianos habían matado a sus hijos, quizás, a sus esposas, a sus esposos, pero no dejaban de servir a los santos.
No dejaban de ministrar, de servirle a los hermanos. Esto no se desanimaban. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu de Cristo en ellos. Esa es la marca distintiva de un cristiano verdadero. Persevera hasta el fin. Dice, ustedes siguen sirviéndoles aún. Ese aún significa en medio de tremenda prueba. Y a veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que discutí anoche con mi esposa. Lo que pasa es que discutí con mi hijo. Lo que pasa es que me cortaron la luz. Lo que pasa es que no conocés de Cristo. Lo que pasa es que no tenés el Espíritu de Cristo. Lo que pasa es que te estás engañando y pensás que sos cristiano porque pertenecés a una iglesia y conocés de la doctrina, pero la perseverancia es la marca distintiva. Número 3, la perseverancia. Esta perseverancia viene por la certeza de la promesa, versículo 11. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Pero deseamos que cada uno de ustedes, hermanos, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Yo sé que mi Señor va a volver a buscarme. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Esperamos con ansias que venga nuestro Señor y Salvador a buscarnos. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Que un día vamos a estar con Él para gozarnos eternamente. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra meta? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Corramos esta carrera con paciencia, despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Cuál es la esperanza de un hijo de Dios? Pero a veces Cristo está reducido a... Cristo es igual a mi hijo, Cristo es igual a mi esposa, Cristo es igual a mi bienestar económico, Cristo es igual a mi ministerio. Entonces ese Cristo es fácil de desechar, es fácil de abandonar, pero cuando Cristo es todo, mis hermanos, esto no es una frase para quedar bien, sino es nuestra vida, como dice Colosenses, porque nuestra vida Cristo, el vivir es Cristo, decía Pablo. Entonces, sin Cristo yo no tengo vida. Ese es un verdadero cristiano, mis hermanos. No nos engañemos. No nos engañemos. No te engañes, pastor, por cuántas predicaciones y cuántos años de ministerio tenés, sino cuánto de Cristo mostrás, cuánto le amás a Él. Aquellos que tienen la certeza de la esperanza son activos. Número 4, aquellos que son verdaderos creyentes y tienen una certeza de Cristo, entonces son activos, no son perezosos. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe salvífica es dinámica, no es estática. Aquel cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios en su corazón y vive y dice, mi vida es Cristo, no está quieto. Pero aquel que dice ser cristiano es perezoso. Y por ahí algunos quizás está pensando, el pastor me está tirando un palo. Créame que no. Te estoy exponiendo y trato de ser lo más fiel posible a la Escritura. Pero a veces como cristianos tenemos pereza para estudiar, perezas para orar, pereza para servirle a Dios, pereza para perseverar. Dios no está en primer lugar. Entonces el Dios que servís, el Dios que usted sirve es un Dios con minúscula. Es un ídolo. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios puede ser el mismo diablo. Porque el diablo lo que quiere es alejarnos del Dios verdadero. A fin de que no se hagan perezosos, sino que tenemos la esperanza, la fe, de que un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo.
Y allí todas nuestras obras serán probadas, si somos salvos. Y si nosotros fuimos aquellos falsos creyentes, aquellos que pensaban que eran trigo y eran cizañas, esos van a ser quemados eternamente en el fuego del infierno, eternamente. En este capítulo de Hebreos, que fue, como dije anteriormente, mal interpretado por los arminianos, aquellos que afirman que la salvación se pierde, esa doctrina muestra que al Salvador como un Salvador débil, niegan la promesa de la salvación, de esa salvación eterna e inmutable que Dios nos ha dado a nosotros, los que fuimos receptores de esa gracia maravillosa. Niegan la redención y la justificación eterna. Niegan la promesa de aquel que comenzó la buena obra en nosotros, es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Niegan el sacerdocio eterno de Cristo. La seguridad de la promesa de aquellos. Si usted dice, yo estoy seguro de que soy de aquella tierra que da buen fruto. Entonces la palabra de Dios y el autor de la carta le escribe a estos hebreos que dicen, yo con poca fuerza permanezco firme. Entonces dice, hay una seguridad, una certeza en la promesa. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, promesa más juramento. La seguridad de nuestra salvación, mis hermanos, está bajo el pacto. Promesa más juramento es pacto. Dios hizo un pacto, el pacto de redención. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales, escuche bien, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La seguridad, recién vimos aquellos que parecen cristianos. No quiero que nos olvidemos de la primera idea principal. Aquellos que estaban en un grupo conocida como la iglesia visible, una congregación, pero se apartaron porque no eran verdaderamente cristianos. Y dice el autor de la carta, nos dijo recién la palabra de Dios, que para ellos es imposible, ya no hay otra oportunidad que puedan arrepentirse. Están fuera. Pero para los que prevalecemos y permanecemos, es por la misericordia y la preservación de nuestro Dios, por la fidelidad de nuestro buen Dios. Entonces, para los verdaderos salvos, hay una promesa y hay un juramento, hay un pacto, donde Jesús entró, dice, por nosotros como precursor. Él fue el primero que entró. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La seguridad de la promesa produce paciencia.
La seguridad en esta promesa, en esta esperanza produce paciencia y esta produce perseverancia. Este juramento es un pacto donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el versículo 20. Si el sacerdocio de Cristo es para siempre, porque Cristo es sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdocio eterno. Entonces, pacto eterno. Nuestra salvación también es eterna. Nuestra redención es eterna. Cristo es mediador del nuevo pacto. ¿Por qué nuestra salvación y nuestra redención es eterna? Porque Cristo, mi Señor, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio es eterno, para siempre, inmutable. Ese pacto, no hay otro pacto después de ese pacto. Y ese pacto, esa promesa, ese juramento, nos dice que Dios prometió salvarme y es imposible que Él mienta. Hay certeza. Que vengan las pruebas, dicen los hebreos, habrán dicho. Que suelten los leones. Si me mata, me voy con Él. Aunque esté débil. Aunque esté sin fuerzas. Qué diferente a nosotros. Si el sacerdocio de Cristo es para siempre, la salvación que te dio tu Señor y Salvador es para siempre. Porque Cristo es el mediador del nuevo pacto. Vamos a pasar a Hebreo 8. Vamos a ver, no vamos a estudiarlo, Hebreo 8. Pero fíjese lo que dice Hebreo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Acá el autor de la carta vamos a ver qué quiso decir si el sacerdocio de Cristo es para siempre. Mi redención, mi salvación, mi justificación es para siempre. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí, Hebreos 8:8, vienen días, dice el Señor, acá cita Jeremías, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, dice el versículo 9, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, así como aquel labrador de aquella viña sacó los vallados. Dice el Señor, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Escuche bien lo que dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, esta promesa, este pacto, míreme por favor, no es para todos. No es para todos. No es para aquel que diga, bueno, gloria a Dios. Estaría engañándolo. Es para los que perseveran. Ah, entonces depende de mí. No depende de usted. Hay responsabilidades, sí, en cada creyente sí, pero depende de Dios. Depende de la gracia de Dios que lo preserve. Así como cuando Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás me pidió a tu alma para zarandearla como a trigo. Pero dijo Jesús, yo voy a orar para que tu fe no falte. Mi gracia va a estar sobre tu vida, Pedro. La preservación del Señor. Si Cristo es tu Señor, entonces es tu Salvador también. Cristo no es Salvador de aquellos que Cristo no es su Señor. No nos engañemos. Esta promesa, dada por el profeta Jeremías, muchos años antes de Cristo, el Señor dice,
porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, nunca más, dice el Señor. La redención es eterna, porque el pacto es eterno, porque el sumo sacerdote es eterno. Hebreos 9:11, avance un capítulo más. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esto lo leí la semana pasada en la Cena del Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto para los arminianos que dicen la redención se pierde. El Salvador de ellos es minúsculo. Nuestro Salvador es supremo. Versículo 15 del capítulo 9. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. El mejor pacto, el único pacto, no hay más pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos certeza en la promesa, porque la promesa es eterna, y tenemos certeza porque el Señor se le ha placido revelarnos esa promesa. Y tenemos, por medio del Espíritu de Cristo, creer y permanecer firmes en esta fe. El autor de la carta le escribía a cristianos que estaban dudando. La palabra de Dios nos habló hoy a cristianos que a veces estamos dudando. Hebreos 10:14. Ya vamos a llegar a estudiarlos por completo cada capítulo y cada versículo, si el Señor lo permite. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Es imposible que Dios mienta. Qué paz nos da esto, hermanos. Qué gozo. Qué gozo. ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hebreos 10:38. Ya termino. Mas el justo, citando al profeta del Antiguo Testamento, mas el justo, citando a Habacuc, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros, primero el que retrocede, un grupo de los falsos cristianos, pero nosotros, dice a la iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado estamos? De lo que decimos, yo soy cristiano porque asisto un domingo a la iglesia. Mis hermanos, yo lo amo a todos ustedes, créanme. Y porque le amo tengo que decirle, por ese amor tengo que decirle la verdad. Por ese amor tengo que decirle a mis hijos también. Primeramente a ellos. Ellos pueden estar todos los domingos desde que eran chicos en la iglesia y me escucharon predicar todos los sermones. Me ayudaron desde que eran chicos, desde que comencé hace 11 años atrás, 12 años atrás. Pero eso no le garantiza que sean hijos de Dios a ellos. Usted puede conocer la Biblia de memoria, Satanás también la conoce. Usted puede creer, los demonios también creen, tiemblan. Pero permanecer en la fe es lo que nos distingue de los demás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe, certeza en la promesa. Gálatas dice, Pablo a los Gálatas dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, no nos engañemos a nosotros mismos, nos examinemos profundamente.
Hay teología en nuestra mente, en nuestra cabeza, pero nuestro corazón todavía está sin convertirse. Que el Señor nos ayude. Voy a concluir. La marca distintiva de lo que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios para la salvación es la preservación de Dios, el cuidado de Dios. No es porque seamos más fuertes, sino porque el Señor nos sostiene con su gracia maravillosa. Esta mañana le compartí a los hermanos lo que dice el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Qué lindo, dice el incrédulo. Y el Señor dice, no te conozco. Esto es para mis hijos solamente. Esto es para los que padecen por mi nombre. No dice para el pecador que está metido en algún problema a causa de su pecado. Dice, voy a poner mi carga, Señor, a tus pies, Señor. Dice, la santidad de Dios te puede matar, no te puede acercar. Hay un abismo entre tu vida y Dios. Esto es para la iglesia. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Fidelidad, bendita fidelidad de nuestro Dios. Jesucristo, mis hermanos, es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros eternamente. Él nos sostiene con su gracia. Si hoy nosotros permanecemos, es por su gracia. Es por su gracia.